El día de hoy vamos a hablar sobre los requisitos de los diáconos. Estaré yo, René Mengíbar, y Jonathan Villalobos, siervos de Jóvenes en Victoria, los cuales daremos a cabo este discipulado con esta cita bíblica, que es Primera de Timoteo 3, del 8 al 13. Así que antes de iniciar, vamos a orar. Señor Jesús, gracias por este día que nos has dado, Señor. Gracias porque nos has llegado con bien, Señor, hasta diciembre. Gracias por todo lo que haces en nuestras vidas, Señor, y en nuestras familias. Está próximo el campamento, Señor, que te pido que todo nos salga de la mejor manera, porque es para honrarte y glorificarte, Señor Jesús. Te pido que nos dé sabiduría y conocimiento para poder comprender, Señor, y a Jonathan y a mí que nos utilices, que seas tú el que hables a través de nosotros en esta noche, Señor. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Dios. Amén. Bueno, vamos a iniciar con Timoteo. Esta es una carta que Pablo le hace a Timoteo. Desde el capítulo 2 de Primera de Timoteo habla sobre la iglesia, de cómo debemos presentarnos, ya sea las instrucciones sobre la oración, los requisitos de los obispos, requisitos de los diáconos, un buen ministro de Jesucristo, deberes hacia los demás, entre otros. Ya leí los títulos de los capítulos hasta el 5. Aquí habla básicamente de las funciones de la iglesia. En este capítulo, desde el versículo 1 hasta el versículo 7, habla sobre los obispos, es decir, sobre las características de un líder, un pastor o un supervisor. A eso se referencia la palabra obispo, un supervisor o un pastor. Pablo le da las indicaciones de lo que debe de considerar del carácter de una persona a la que Dios llama para ser un obispo o pastor. Y también Pablo no se refiere a la preparación que pueda tener esa persona, ya sea teniendo 25,000 títulos universitarios, tanta cantidad de diplomados. Habla más bien del carácter de la persona y cómo está de preparada en ese ámbito. Ya Anita habló del carácter de un obispo, de un pastor. Ahora hablaremos del carácter de un diácono. Y vámonos a leer Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 8 al 13. Lo leeré todo. Dice así, versículo 8. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancia, deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Versículo 11. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Y el último versículo, el 13, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué significa diácono? Comencemos por ahí. ¿Qué es un diácono? Un diácono es una persona servidora, una persona que ayuda. La Real Academia Española la cité para tener una definición textual y define el diácono como eclesiástico de grado inmediatamente inferior al de sacerdote. El origen de los diáconos o de los servidores se describe en Hechos capítulo 6. Y voy a leer Hechos capítulo 6 para ver el origen de un diácono o de un servidor. Dice así, Hechos 6:1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Es decir, había disputa o conflicto entre los judíos y los gentiles. Dice Hechos 6:2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ellos entendieron y dijeron, no es justo, como dice al inicio. No era en base a reclamos de que no es justo que esto me toque a mí o a quejas, sino que entendían su llamado. Y dice el versículo 3, buscad pues, hermanos,
de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Versículo 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Versículo 5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Versículo 6, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando, les impusieron las manos. Hagamos énfasis en el versículo número 3. Lo voy a leer. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Dice, buscad pues, hermanos, aunque puede sonar lógico para nosotros, que es un ambiente en el cual sí se da lo que voy a decir, es que para servir deben de ser creyentes, pero no se da eso en todos lados. O como pensar que, métete a servir, dale, está bien, y ahí va, tal vez aceptas a Dios. No debe de ser así, porque no va a aceptarlo y va a ser un mal trabajo. También dice de entre vosotros. En cada iglesia Dios está preparando servidores y no debemos buscarlos o envidiarlos de otras iglesias, porque sabemos que Dios va a levantar a hombres y mujeres en su iglesia según las necesidades que vayan surgiendo. A 7 varones, dice, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, es decir, hombres y mujeres que se dejen guiar por el Espíritu Santo, que vivan de esa forma. También dice, sabiduría, es decir, aplicar la palabra de Dios a nuestra vida, con lo que hacemos, decimos y hablamos con los demás, y también con el temor de Dios siempre. Por eso Lucas lo menciona en Hechos, que dice 3 cosas importantes. Buen testimonio, habla de una buena reputación, pero esto se logra con un buen carácter. Y ese carácter es de lo que Pablo habla en Primera de Timoteo, capítulo 3, que ahora veremos de cuáles son esas características que nos habla. Y ahora sí, habiendo dado esta introducción, vamos a iniciar con Primera de Timoteo, el capítulo 3, versículo 8, que dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados mucho a vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Dice, la tercera palabra es del versículo, asimismo. Asimismo hace una referencia a una necesidad, así como nos dicen Hechos, el cual leí hace un momento, Hechos 6, que es necesario que tengan buen testimonio. Y esa no es una excusa para los que no son servidores, que no se van a comportar de una manera correcta. Todo creyente debe de buscar ese carácter, porque aunque los demás no nos demos cuenta quizás de lo que haga fulanito, porque él no es servidor, él puede hacer lo que quiera, hacer y deshacer. Dios lo está viendo y su carácter va a continuar de una manera inmadura. Por ello, aunque no sean servidores, deben de buscar una maduración en el carácter. Dice también las otras 3 palabras, deben ser honestos. ¿Qué significa? Es decir, dignos de respeto, o sea, deben de ganarse el respeto de los demás. Deben ser personas honorables o respetables. También de otro modo, es una persona que da y recibe respeto de manera igual y apropiada. Una persona que se da a respetar, va a respetar a los demás. Y tristemente eso se ha ido perdiendo en la sociedad, porque es algo es algo que como creyentes debemos de valorar, es un tesoro para nosotros el respeto. Y no solo respetar a los creyentes o a los de la misma iglesia, sino a todas las personas sin menospreciar a nadie. Lastimosamente, repito, estamos rodeados de maldad en este mundo. Y si venimos de otra iglesia donde tal vez un servidor me trató mal o me hizo sentir mal, me hizo una mala cara, venimos a otra y ya no los respetamos porque decimos, este es igual que los demás, este ni me va a respetar, ¿para qué lo voy a respetar yo? Y no debe de ser así.
También debemos cuidar nuestros corazones y basarnos en el respeto hacia todo aquel que nos rodea, independientemente, como digo, sea cristiano o no. Y cuando vayamos a una iglesia, debemos respetar a cualquier servidor, el servicio de ellos, a cualquiera, a quienes, a la hermana que está trapeando y nos dice que por ahí no pasemos, que está mojado, que acaba de trapear y nos enojamos. Al hermano del parqueo que nos dice que ahí no nos podemos parquear porque en la calle pasan los carros y nos enojamos. Ve, y este es dueño de la iglesia, hoy nos va a decir el dónde parquearnos y dónde no. Ve a saber qué se cree. ¿Cómo vamos ahí? Con una mentalidad de ser servidos y no de servir. ¿Qué mejor ejemplo tenemos que en Marcos 10:45, cuando dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos? Una forma también de servir en la iglesia es respetar el servicio de los demás, el orden de esa iglesia. Bueno, continuando, dice, sin doblez. Esta palabra viene del griego y dice dílogos, que significa logos es palabra y el prefijo di es doble. Es decir, sin doblez, sin hipocresía o de doble palabra o doble lengua, que sus hechos no sean lo contrario a lo que proclama su boca, que dice ser cristiano en la iglesia y afuera nadie sabe que va a la iglesia, nadie sabe que va al taber, pero es el servidor del taber. También dice, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, no servir nunca con el objetivo del dinero o que nos van a pagar, porque a ningún servidor se le paga por su servicio. Y eso también lo dice a los diáconos, a los servidores, porque somos nosotros los que recogemos esa ofrenda de los hermanos. Entonces, que no sea para los servidores como una tentación de decir, voy a agarrar una cora para el pasaje, nadie se va a dar cuenta. Sí, nadie se va a dar cuenta, que nadie se fije, pero Dios sí lo nota y nuestro carácter disminuye, es más inmaduro porque somos deshonestos, no estamos aptos para ejercer el cargo de un servidor. Y el servicio lo debemos dar no con que, ay, pastor, tal vez me paga, sino como un agradecimiento de la gracia de Dios. Dice el versículo 9, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. No, en la diapositiva anterior, ahí. Aquí podemos pensar, el diácono no importa que conozca tanto de la palabra, como no vamos a predicar, no, nadie nos va a decir nada, nadie nos va a preguntar, se los mando al pastor, el que lo resuelva, él sabe. No debemos pensar así. Cuando habla del misterio de la fe, habla de la revelación de Dios, el plan de salvación, y dice, con limpia conciencia. Debe, valga la redundancia, servir a Dios con conocimiento de la palabra de Dios. También la doctrina de Dios, aprendiendo constantemente, porque no sabemos todo, no sabemos nada. Bueno, hablo por mí, no sabemos nada. Siempre tenemos que estar en un constante aprendizaje, porque tampoco nos vamos a hacer el que, yo lo sé todo, ya para qué voy a entrar al discipulado, porque no es así. También teniendo comunión con Dios y una buena relación, con Dios. Que también algo importante, estén de acuerdo con la doctrina de Dios, porque no puede haber un servidor que no sea creyente, porque es peligroso tanto para él mismo como para la iglesia, porque no puede haber alguien que no crea y diga, ay, si Dios se equivocó quizás aquí cuando dijo esto, o si Dios hizo esto otro, pero aquí pensó esto, y lo discuten con otro servidor. Y así van creándose falsas ideas de lo que quiere decir la Biblia, y por eso digo que es peligroso para uno mismo y como para otros de la iglesia. Hoy sí, el versículo 10, ¿qué dice? Siguiente diapositiva. Gracias. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. ¿A qué se refiere Pablo aquí? Someter a prueba el qué, lo que tanto he mencionado, el carácter. Y para ello se debe conocer a esas personas, así como hacemos en nuestra iglesia. Perdón. Cuando a alguien le nace en el corazón servir,
debe de haber estado congregándose cierta cantidad de tiempo para conocerlo y conocer cómo es su carácter. Muchas veces puede pasar que venimos de otra iglesia y que allá éramos servidores y dábamos discipulados y que iba aquí, que allá. Y por X o Y motivo llegamos a una nueva iglesia, nos mudamos, digamos, y nos queda más cerca esta nueva iglesia y le decimos al pastor, pastor, yo quiero servir y yo allá era servidor, yo hacía esto, hacía otro y daba consejería, etcétera. Y lo que nos va a decir el pastor es cuánto tiempo llevas. Llevo un mes porque me acabo de mudar, etcétera. Entonces nos va a decir que nos sentemos, que nos sigamos congregando, que vamos a pasar cierta cantidad de tiempo congregándonos para poder servir. Y nosotros vamos a decir, no, ¿y por qué? Si era pieza fundamental, que yo no voy a hacer esto, lo que me diga, este se cree el dueño de la iglesia, solo los hijos de él pueden servir, un ejemplo. Tal cosa, y ya no queremos. ¿Qué estamos demostrando con eso? Nuestro carácter inmaduro. Y le estamos dando la razón al pastor de que no estamos aptos para servir. Como les decía, nuestro corazón puede servir, puede tener ganas de servir, pero nuestra boca y nuestras acciones están diciendo todo lo contrario, que no estamos aptos y que no queremos sentarnos a escuchar de Dios también. Cuando me bauticé, yo dije, Jesús, yo quiero vivir para ti, servirte siempre. Yo estaba muy emocionado y puede que tengamos un buen deseo, pero eso no es suficiente para servir de una forma correcta, porque a la vez de un buen deseo debe de existir un carácter maduro, porque es una responsabilidad muy grande y no un simple hobby de, voy a ver qué onda, a ver si sirvo. Y dice también, entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Lo mismo que le dijo a los obispos en la semana pasada, si no recuerda. Sin embargo, no se refiere a que no cometan errores y que sean perfectos y que yo aquí, que allá, sino que sea una persona humilde, que conozca de sus fallas y conozca el arrepentimiento y pueda corregirlos y evitar esas acciones o esa actitud mala y cambiarlas para el futuro. Y bueno, aquí he terminado los 3 versículos míos. Inicia Jonathan con sus 3. Y para mí, créanme que este discipulado, cuando lo estábamos preparando, en lo personal, cambió 180 grados mi vista a cómo comprendía ciertos temas que ahora los entiendo que son como leyes o reglas que nos da a nosotros los servidores. Y espero que un poco o mucho también cambie la visión para muchos de ustedes. Así que Jonathan continuará. Hola, buenas noches a todos, que el Señor les bendiga. Vamos a continuar con el versículo 11. Si nos fijamos en el tema principal es que cada uno de nosotros pongamos, como dice, nuestra barba en remojo y podamos ver los errores que cometemos y todas aquellas cosas que quizás sentimos que no eran pecado, pero sí lo son. Y sobre todo en el caso de aquí todos somos servidores y pues recae aún más. Por eso Pablo hace énfasis en que debemos de tener todas estas características. Claro, en más de alguna vamos a fallar, pero es necesario que hagamos el esfuerzo por tratar de ser lo más íntegros posible, que no solo portemos. Por ejemplo, con el ministerio de jóvenes, los siervos son comparados a los diáconos del culto general, porque nosotros somos el equipo que sirve, el que está al pendiente de todas las necesidades del ministerio y poder suplirlas según nuestras capacidades. Vamos a continuar con el versículo 11 que dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Cuando dice las mujeres, caben 3 posibilidades. Puede referirse a la esposa de los diáconos, a las diaconisas o a las mujeres que sirven en la iglesia. Cuando menciona a las mujeres, muchas veces
les cuento mi experiencia en el camino que el Señor me ha permitido seguir. Pues Andrea, como mi esposa, posiblemente o ya está sucediendo, hay un momento en el que ella le van a buscar por ser la esposa de un pastor. Entonces, yo le decía a ella una vez, o sea, no estás obligada a estudiar teología, no estás a cumplir el llamado que el Señor me ha hecho a mí, pero sí por inercia puede llegar el momento en el que ella necesite esa preparación para ser mi apoyo principal, ser mi mano derecha. Entonces, en el caso aquí, posiblemente se refiera a una de estas tres personas que les mencioné, que posiblemente sean las esposas de los diáconos, a las diaconisas o las mujeres que sirven en la iglesia. Si ustedes se fijan, hay una gran cantidad de mujeres sirviendo versus una pequeña cantidad de hombres sirviendo. ¿Por qué será así? Muchas veces porque las mujeres son más dedicadas, más responsables y muchas veces ponen más pasión en las cosas que hacen. Entonces, cuando eso sucede, en el caso de nosotros, los hombres, nos dedicamos a otras áreas quizás menos sensibles y todo eso, entonces nos cuesta más como dar el paso para poder servir. Y dice que las mujeres asimismo sean honestas, así como lo viene diciendo también para los hombres. Y es que no mientan. No es necesario mentir. Muchas veces es mejor decir la verdad. Yo sé que duele, pero ¿para qué le vamos a andar con rodeos a situaciones que son necesarias? Por ejemplo, con Andrea nos pasa, a veces me dice ella, mira, esto y esto no está bien. Y lo mismo le digo a ella, mira, esto y esto que estás haciendo posiblemente lo puedes mejorar o eso no era así. Entonces, está en cada uno de nosotros que no nos enojemos por lo que pasa, por lo que nos dicen, sino que hay que tomarlo de una manera positiva, aunque se sienta pesado, pero es necesario que muchas veces alguien nos ponga los pies en la tierra. Y yo sé que casi a nadie le gusta que le digan la verdad de frente. Entonces, dice que sean honestas, no calumniadoras. En su gran mayoría, conocemos hermanos, servidores, hermanos que no solo voy a hablar de mujeres, sino también de hombres, que qué bárbaros para criticar. Que ni ha terminado de entrar la hermana en el portón y ya están hablando de ella. Han hecho una y mil cosas. Y es bien complicado porque quizá ya pasamos la experiencia de que alguien nos reciba mal, de que alguien nos diga, eh, nos trate mal o muchas veces con una mirada se dice mucho. Entonces, cuando alguien es calumniador, es una persona que no trata bien. También una forma de decir calumniador es que difama o traiciona o chismosea. Hay cosas que ni uno mismo sabe, ni uno mismo conoce, pero la hermanita que le gusta el chicle, ahí sí va. Fíjense que nos contaron una como anécdota. Dice que el pastor terminó el culto y se fue para su oficina, va, y se destapa su botellita y se estaba tomando un trago, va. Y entra un hermano que se le había olvidado no sé qué cosa y llega y dice, pastor, le dice, ¿qué está haciendo? Hermano, usted sabe que uno tiene sus debilidades, que no sé qué va. Y ya como se estaban sincerando, sale el hermano y le dice, pastor, yo también tengo una debilidad, le dijo, y saca su cigarro y empieza a fumar, y el otro tomando de su copita. Y llega una hermana
a dejarle unas cosas al pastor y los encuentra los dos, a uno tomando y al otro fumando. Hermana, le dice, pase, no tenga pena, usted sabe que nosotros tenemos nuestras debilidades, las cosas con las que luchamos. Y, a ver, hermana, díganos a usted cuál es su debilidad. Y le dice, es que mi debilidad es que no puedo callar lo que veo, decir. Imagínense, ser demasiado comunicativo. Entonces, es bien difícil el no calumniar. No solo se refiere a las mujeres, también nosotros como hombres a veces criticamos a los demás de una manera pesada. Dice, si no sobrias, sino que sean tranquilas, no sean enojadas, hermanas, por favor. Que sean sobrias, fieles en todo. Y no crea que solo estamos hablando de las mujeres. El versículo que sigue nos llega a nosotros también. Pero les recuerdo que también dice que posiblemente sea esposas de diáconos, diaconisas, o aquellas mujeres que han tomado ese cargo de servir a falta de hombres. Versículo 12. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Cuando René me decía que pudiéramos dar el discipulado, yo dije, Señor, la parte que me tocó, o sea, es una parte que, número uno, habla a mi mente y a mi corazón, porque ahora en este mundo el que tiene más de una mujer, se considera el gran hombre, ¿verdad? Más no sabe que está dañando su cuerpo, su mente, su corazón, que está dañando la familia que ya tiene. Los diáconos sean maridos de una sola mujer. Y no crean que Pablo lo dice solo por decirlo. Ay, es que como estos tal vez. No, ya ha pasado. Diáconos involucrados con hermanas de las iglesias. Diáconos con dos familias. Yo conocí de un hermano de una iglesia donde él cantaba las alabanzas y todo. Y se le juntaban las dos señoras en el culto. Imagínense. Y ahí es como decía René, debemos de estar pendientes de nuestra vida. Debemos de estar constantemente estudiando la palabra para que todas esas cosas podamos ser redargüidos, porque el tener una relación extra no te va a llevar a nada, te va a llevar solamente a la destrucción. Por eso aclara Pablo acá y dice, maridos de una sola mujer. Y es que hemos sido hechos para una sola pareja. Como se dice en nuestra media naranja, el roto para el descosido. Solo una, no hay más. Si solo son novios, es solo una, no hay más. También novias, es solo uno, no hay más. El famoso ganado no existe, no cabe en la palabra del Señor. Debe cuidarse para su esposo, debe cuidarse para su esposa. No permita que le enseñen que el que más novias tiene es más hombre, mentiras. El que más mujeres tiene termina su tiempo solo, porque nunca pudo apreciar a una sola persona y solo la vio como objetos sexuales. Y no debe de ser así. La palabra del Señor nos manda a tratar a la mujer como vaso frágil. Entonces, cuando habla que sean maridos de una sola mujer, todo lo que venimos leyendo desde el versículo 8 hasta acá son cosas de conducta que debe tener un servidor. No le digamos solo diácono, porque diácono se traduce como servidor o uno que sirve. O sea, son cosas primordiales en nuestra vida que debemos tener. Y dice, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Varones,
Hemos sido puestos por cabeza y no por cola. Hemos sido puestos para poder dirigir conforme a la voluntad de Dios nuestros hogares. No puedo pretender dirigir una iglesia o un ministerio si no puedo dirigir mi casa, mi familia, que es el primer ministerio que el Señor me ha dado. Y si no tiene hijos, no tiene esposa, ¿cómo pretende servir si no quiere servir en su casa? ¿Cómo pretende servir si no quiere ayudar a sus padres? Se enoja porque le dicen algo. ¿Por qué se enoja? ¿Cuál es el problema? Supieran lo que cuesta criar hijos. Hasta que uno tiene sus hijos, entiende por qué mamá lo regañaba tanto a uno. Porque les hemos costado mucho. No crecimos o no nacimos ya grandes. Necesitábamos de un adulto que nos cuidara, que nos criara. No se enoje cuando mamá le llame la atención, porque está tratando de forjar un hombre de bien, una mujer de bien. Ese es el fin. Y sobre todo, como todos padres que conocemos de la palabra del Señor, criarlos en el temor del Señor. Entonces, que seamos de una sola mujer y que podamos gobernar bien nuestros hijos y nuestra casa. Y aquí en el versículo 13 hay una promesa para todo aquel que tome el reto, para todo aquel que quiera ser diferente, para todo aquel que quiera seguir adelante de una manera íntegra. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Dios nos recuerda ser fieles servidores, incluso en las tareas que algunos consideran de baja categoría. Muchas veces vemos de menos al hermano que hace limpieza. Muchas veces vemos de menos al que cuida la iglesia. Que porque ya soy fulanito de tal, que porque ya soy diácono, que porque ya soy pastor. Ey, no te olvides de dónde venís. Entre más alto tu nombramiento podamos darle una como categoría, más humildes debemos ser, para que podamos ser capaces de hacer actividades en las que podamos cada uno de nosotros desarrollarnos sin ningún problema. Porque dice el versículo 13, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso. Pero este grado honroso no es que usted generó ese nombre honroso. No, lo ha dado Dios a través de su gracia y de su misericordia. Porque Él es el que nos ha restaurado a nosotros. Entonces el reconocimiento que se me dé, ese grado honroso lo merece Dios, no lo merezco yo. Porque Él es quien ha dado el privilegio de poderle servir. Él es el que ha dado el ánimo para poderlo hacer. Entonces, cuando se gane ese grado honroso, y que la gloria y la honra sea para Dios. No es que yo sea bueno para nada. Yo soy merecedor de la muerte en condenación, pero para la gloria y la honra de Dios, recibimos esa confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, cuando te sujetas de eso, cuando crees en esta promesa del último versículo, a pesar de las cosas que se te presenten,
Vamos a hacer lo posible por estar en el camino que el Señor manda. Como en este caso, Pablo dando la reprensión a todo el equipo que tenía Timoteo, a que puedan ser de bien, a que no puedan ser piedras de tropiezo. Porque muchas veces quizás nos criticó más el hermanito que Dios. Quizás me negó más la entrada el hermanito que Dios. Y ahí es donde cada uno de nosotros debemos hacer ese recordatorio cada vez que veamos a alguien en dificultades. Y es que hemos ido a brindarles una mano, no a condenarlo ni a juzgarlo. Eso es únicamente y exclusivo para Dios. Entonces, cuando cada uno de nosotros comenzamos a servir más de lleno, es cuando más humildes debemos ser, más comprensivos, más llenos del Espíritu Santo, para que el fruto del Espíritu Santo, que es el amor, pueda germinar en nosotros. Y si hay amor, de ahí va a depender lo demás. Y es que podamos tener gozo. Quiero leerles un texto ya para terminar, que hace referencia al capítulo 3, versículos del 8 al 13. Es posible que este cargo se haya originado en la iglesia de Jerusalén cuando los apóstoles les dijeron a los creyentes que escogieran a 7 hombres respetados para que atendieran las necesidades físicas de la iglesia. Esto lo podemos ver en Hechos, capítulo 6, versículos del 1 al 6. Escuche, un diácono es un líder en la iglesia y los requisitos que alguien debe satisfacer para ocupar este puesto son similares a los de los obispos. En algunas congregaciones de hoy, el puesto de diácono ha sido desvalorizado y a menudo se eligen a nuevos cristianos para servir en este cargo. Pero ese no es el ejemplo que encontramos en el Nuevo Testamento. Pablo enseña que los diáconos deben estar altamente calificados y ser elegidos con cuidado. Y es que yo me puse a pensar que si me pasaran este examen del versículo 8 al 13, no sé cuánto sacara. La verdad considero que sacaría una nota demasiado baja. Pero seguimos en el trabajo, seguimos en la lucha. Ahora le digo a cada uno de ustedes, ¿creen que al pasarles este examen lo aprobaríamos con 10 de 10 o 7 de 10, 5 de 10, 1 de 10? Pues allá cada uno de nosotros respondámonos y en base a esa nota, pues les invito a que podamos cada vez mejorar. Claro, puede ser un cambio gradual, pero que no se detenga, no se estanque en lo mismo. Que podamos seguir adelante con ánimo, que ya nos vamos para el campamento también. Que no desmayes, no te detengas. Y como les digo, para terminar, con Dios, todo es posible. Nos quedamos con René para terminar. Ahí se fue el doctor, qué bárbaro. No, aquí estoy, aquí estoy. Bueno, y eso sería nuestro discipulado de esta noche, el cual era requisitos de un diácono o un servidor. Así que vamos a orar para cerrar esta noche. Señor, gracias por este día que nos has dado, Señor. Gracias porque tu palabra se ha manifestado, Padre Santo. Gracias por haber utilizado a Jonathan y a mí para que tú nos hablaras esta noche y nos hicieras comprender una vez más nuestras obligaciones, nuestros requisitos como servidores, Señor, que no nos tenemos que alejar de ellos y estar en un constante aprendizaje, Señor. Te pido, Padre, que todo lo del campamento salga tal cual lo planeado, Señor, porque es para glorificarte y que no vayan a haber ningún enfermo ni ninguna emergencia, Señor.
que todos los alentados, todos volvamos con bien a nuestros hogares el día domingo por la tarde, Señor. Todo esto te lo pedimos en nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, pues pasen feliz noche y gracias por haber entrado.